Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Otorgar una vivienda, implementar planes de educación en las cárceles, dar acceso a medicamentos de alto costo. ¿Son tareas de los jueces o del gobierno y los legisladores? ¿Por qué pregunto esto? Porque una serie de fallos judiciales en estos asuntos ha tensado la cuerda entre la justicia y la política. Varias de estas decisiones tuvieron lugar a partir de acciones llevadas adelante por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que tiene entre sus principales referentes al doctor Juan Sereta. La última situación que generó mucha controversia se generó con las sentencias de juzgados de familia que obligaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a otorgar soluciones habitacionales a familias que habían sido desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo en la zona de Santa Catalina, acá en Montevideo. Este caso dio pie a debates políticos y jurídicos que ya abordamos acá en las tertulias. Hoy volvemos sobre el tema, pero profundizando en diálogo con el propio doctor Juan Sereta, que, como ustedes saben, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Doctor Sereta, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, un placer. Antes de concentrarnos en el caso del asentamiento Nuevo Comienzo, me gustaría detenernos unos minutos en el perfil alto que ha ido teniendo en los últimos años esta clínica, ¿no? Repito el nombre largo, la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Ha intervenido en casos muy sonados. ¿Puede decirse que ustedes terminan siendo una especie de ombudsman? ¿Cómo se conciben? No, nos concebimos, no un ombudsman. Yo creo que un ombudsman es una figura que tiene otras características y que tiene otras funciones que nosotros no tenemos. Además tiene una representatividad que obviamente nosotros no tenemos. Lo que la clínica intentó ser desde su creación allá por el 2015, con una idea que surgió con el doctor Gonzalo Uriarte, es sencillamente lo que se hace en materia de litigio estratégico en el resto del mundo y sobre todo en América Latina. En Estados Unidos existe una experiencia que encabeza el profesor Duncan Kennedy, que también refiere a este tipo de actividades. Y en Latinoamérica, si bien tiene otros nombres en general, en Argentina se llaman clínicas de interés público, en Colombia mencionan más la palabra litigio estratégico como nosotros, pero en realidad no significa otra cosa que la utilización del ámbito judicial para hacer llegar demandas sociales, cuestiones sobre derechos humanos que no están siendo satisfechas o debidamente satisfechas por el Estado. Y bueno, significa otro canal por el cual demandas sociales pueden hacerse llegar a las autoridades. Es simplemente eso. Pero a ver, no es simplemente un consultorio gratuito al que puede acceder la población, es algo más, por lo visto. No, es bastante diferente el consultorio. A veces se confunde por distintas razones. Primero porque el consultorio tiene 60 años y la clínica unos pocos años. Pero también se confunde porque yo tengo la doble condición de que soy docente del consultorio y también de la clínica. Ahora ese detalle es importante, ¿no? Ahí está. Claro, cuando estoy hablando desde el consultorio, cuando se trata de un caso del consultorio y cuando de la clínica. La diferencia fundamental entre ambos, porque en ambos casos se trabaja con estudiantes llevando juicios adelante, por lo tanto se trata de litigar en ambos casos. En el consultorio nosotros trabajamos a demanda de la sociedad, es decir, hay una ventanilla donde la gente llega. En general, el servicio está previsto para atender a una población que tiene dificultades para acceder a la justicia, por distintas razones, esencialmente económicas. Hay un reglamento, entonces ahí se agenda a las personas como si fueran a un estudio jurídico, pero es gratuito. Y con los estudiantes atendemos la consulta e intentamos dar respuesta a esa problemática. Ahí, obviamente que yo, por ejemplo, voy a la clase de consultorio, yo no sé qué asuntos voy a atender, porque los asuntos que se hayan agendado, los funcionarios del consultorio hayan agendado para mi grupo ese día, que pueden ser de los más diversos. En la clínica el procedimiento es inverso, porque nosotros en la clínica no atendemos público, no hay una ventanilla donde la gente pueda plantear sus problemas para que nosotros los atendamos, sino que al inicio del curso debatimos con los estudiantes qué temáticas de interés social
les parecen desafiantes a los jóvenes de hoy que están haciendo la carrera de abogacía, y juntos decidimos en las áreas en las que nos queremos involucrar. Y vamos a buscar los casos. No tenemos una ventanilla que atienda demandas o consultas de las personas, sino que nosotros vamos hasta el lugar donde están los casos e intentamos ver si podemos trabajarlo desde el litigio estratégico, que además incluye no solamente lo judicial, sino que incluye toda una actividad de preparación del caso, que tiene que ver con la difusión, que tiene que ver con objetivos propuestos, que a veces no solamente son, o pueden no ser ganar el caso en los estrados, sino puede ser poner un tema en la agenda para que se discuta, y ese puede ser un objetivo en sí mismo de la clínica. Y también eso se acompaña con una estrategia de comunicación, con un mapeo de los actores públicos y privados involucrados en el tema, con una serie de trabajo que se hace en general en alianza con otros actores sociales. O sea que efectivamente acá hay un objetivo, por ejemplo, movilizar discusiones en torno a tal o cual derecho. Sí, absolutamente. Siempre nos planteamos un objetivo a alcanzar en el tema que deseamos abordar. El momento, el estado de ese tema determinan los objetivos, el alcance de los objetivos que nos planteamos. Y también la clínica implica aliarse con otros actores sociales importantes. Por ejemplo, en el tema penitenciario, nuestro gran aliado ha sido el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, con quien hemos trabajado en todas las acciones que refieren al sistema penitenciario. Uh-huh. Y así lo hemos hecho con otros actores sociales en otras causas en las que hemos trabajado y patrocinado incluso a otros actores para intentar llevarlo desde el litigio estratégico. Para que se entienda mejor, yo a los estudiantes siempre se lo defino con una máxima que es: en el consultorio ganar es ganar y perder es perder. En la clínica perder puede ser ganar. Perder puede ser ganar. A ver, ¿por qué? Claro, porque hay un ejemplo bastante citado que refiere a una acción bastante reciente en la Argentina sobre una demanda de amparo que la plantea una abogada para conseguir accesibilidad en los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Esa acción de amparo se perdió en el juzgado, se apeló y se volvió a perder. Sin embargo, el asunto creo que lo llevó la Universidad de Palermo, el manejo se hizo a través del litigio estratégico, se generó una discusión sobre el tema en el ámbito público, en la opinión pública, y lo cierto es que las rampas para la accesibilidad se construyeron más rápido seguramente que si se hubiera tenido que ejecutar una sentencia de condena para el Estado. Uh-huh. Eso fue a propósito de una movilización, de la utilización del litigio como una herramienta más, pero que puede lograr objetivos importantes saliéndonos del expediente judicial. Esto es un poco desafiante en la cultura jurídica nuestra, porque yo me formé con profesores que me decían: todo está en el expediente, no hay nada, el mundo está en el expediente, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Y sin embargo, en el litigio estratégico justamente desafiamos ese paradigma y trabajamos sobre muchas cosas que no están en el expediente, que no están en el juzgado. Sí, da para más esto, supongo, y capaz que no tenemos tanto tiempo, pero me surge por lo menos esta pregunta. Cuando ustedes se plantean esos objetivos, ¿no? Cuando deciden vamos a poner el foco en tal derecho, ¿están haciendo política de alguna manera? ¿Cómo se resuelve? ¿Quién resuelve esos objetivos? Bueno, absolutamente. Nosotros en ese sentido coincidimos con Kennedy en que el aula es un espacio de política en el sentido más amplio del término política. Y yo siempre les aclaro a los estudiantes que las causas que nosotros patrocinamos desde la clínica, en esas causas no somos, entre comillas, neutrales. Tomamos partido siempre por la causa y no es una labor de cómo se concibe habitualmente la labor del abogado en un sentido profesional aséptico, ¿no? Estamos contaminados absolutamente por la causa que nos planteamos. Por eso es muy importante elegir la causa. Pero para elegir la causa, por ejemplo, ¿importa cómo es la correlación de fuerzas entre las distintas corrientes que existen dentro de la Facultad de Derecho, que existen y algunas tienen inclinación hacia un partido y otras tienen inclinación hacia otro partido? Bueno, intentamos que no sea político partidario y que las causas en general refieran a derechos humanos, porque la clínica solo se dedica a derechos humanos. En materia de derechos humanos puede haber cuestiones obviamente que opinables, pero en general son opinables en la Facultad de Derecho sobre la estrategia, no tanto sobre la tutela de los derechos humanos. Pero bueno, sí, puede haber seguramente hay posiciones distintas en el ámbito de la facultad, no solo de la facultad, de la universidad en su conjunto, porque en muchas de las causas que abordamos necesitamos apoyo de otros actores universitarios con los que también tejemos alianzas para el planteo de las causas. Y para terminar, muchas veces ustedes logran que se garanticen derechos
prestacionales que requieren dinero para cumplirse, y esto termina siendo un problema para el Estado, para el gobernante. ¿Cómo consideran ese factor? Venimos dando una lucha, creo que el próximo paso de la clínica es una lucha en ese sentido específico, porque estuvimos acostumbrados durante varios años, sobre todo en el tema de medicamentos de alto costo, que la discusión sobre el impacto que tienen este tipo de acciones en el gasto público o el impacto presupuestal o el tema del dinero, de los recursos, era algo que estaba bastante obviado o que aparecía como por detrás, pero no se transparentaba esa discusión sobre el costo de estos derechos que nosotros reclamamos. Ahora creo que se está empezando a ver un poco más y se está dando esa discusión sobre, definitivamente cómo se debe construir el gasto o cómo pueden los ciudadanos, y este tal vez sea el próximo paso de la clínica, cómo pueden los ciudadanos también ser actores decisivos en el control del gasto y en exigir que muchos de los gastos que se disponen, incluso en el Parlamento, lleguen a sus destinatarios. Lo digo con un ejemplo para que se entienda bien claro. Hay una concepción histórica en el Uruguay de que cuando se asigna presupuesto, por ejemplo, a un ministerio, eso constituye una especie de permiso para gastar. Es decir, se aprueba un monto para el ministerio X, pongámosle vivienda, que ahora sí que estamos hablando, y eso se considera un permiso para gastar. Quiere decir que el ministerio puede gastar hasta ahí, pero si gasta menos nadie le dice nada, no hay ninguna observación. Otra manera de ver esto es considerar que cuando el Poder Legislativo aprueba ese gasto, en realidad se está comprometiendo, hay una decisión legislativa de comprometer ese gasto para satisfacer un derecho como la vivienda. Entonces, en ese entendido, en esa concepción, los ciudadanos, que son los últimos destinatarios de esas políticas, en este ejemplo de vivienda, también pueden exigirle al Poder Ejecutivo que se ejecute ese gasto, que en definitiva es para tutelar sus derechos. Y para eso, la vía más civilizada para exigirlo es recurrir al Poder Judicial. Uh-huh. Bueno, pero hay veces que ese dinero no está, que ese dinero para determinado rubro justamente no existe. Bueno, en ese caso habrá que conseguir los recursos o de alguna forma redireccionarlos para que se cumpla o se satisfaga. Convengamos que las causas en las que nosotros nos involucramos con estos reclamos refieren a violaciones de derechos humanos que, según la justicia, en el ámbito interno o en el ámbito internacional, no permite tolerar, no es tolerable para un país como Uruguay situaciones de vulneración de ese tipo. Estamos hablando siempre de situaciones graves, no estamos hablando de cuestiones que pueden llegar a ser opinables sobre el nivel de tutela del Estado. Después de estas primeras preguntas, a modo de introducción, a propósito de qué es la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en base a qué objetivos trabaja, cómo se relaciona con los gobiernos. Bueno, enseguida, después de la pausa, nos concentramos en el caso de los últimos días, el del asentamiento Nuevo Comienzo. Las sentencias judiciales que obligaron al Ministerio de Vivienda a dar soluciones habitacionales a familias desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo en la zona de Santa Catalina, acá en Montevideo, tensaron la relación entre justicia y política. ¿Qué es lo que hay en juego allí? ¿Cómo se inscribe este caso en otros que ha llevado adelante la Facultad de Derecho de la Universidad de la República a través de su clínica de litigio estratégico? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana. Estamos con el doctor Juan Sereta. Doctor Sereta, antes de pasar al caso específico de Nuevo Comienzo, le cuento a propósito de comentarios de los oyentes. Tengo, por ejemplo, que dice: orgulloso con Sereta por representar a personas vulnerables y aparte trabajando para la Universidad de la República. Ese lo dice un celular terminado en 487. Pero también hay otras visiones, como la Ignacio, que dice que lo que quiere Sereta es impulsar aquello que muchos consideran nocivo, en general se considera nocivo, la judicialización de la política. ¿Qué dice usted? Yo creo que nosotros lo que intentamos es hacer llegar la voz de muchas personas, de muchos ciudadanos que no tienen la posibilidad de hacerse escuchar, y esa voz llega a través de la justicia cuando nos da la razón. No creo que sea ni más ni menos que eso. Quienes ejecutan políticas públicas, como generalmente lo hace el Poder Ejecutivo,
creo que por lo menos deberían considerar esa voz a la hora de rediseñar o adecuar las políticas públicas que vienen ejecutando. Cuando se produce una serie de sentencias o de opiniones de jueces distintos, incluso en distintas jerarquías del Poder Judicial, que entienden que en determinada situación se están vulnerando derechos, parece prudente por lo menos reanalizar si uno está haciendo bien las cosas en la ejecución de sus políticas públicas o si hay algún rumbo que debe corregir. Siempre estamos hablando de mínimos esenciales cuando planteamos estos reclamos. Así que no somos otra cosa que una caja de resonancia de la voz de ciudadanos que consideran que tienen sus derechos fundamentales vulnerados y que civilizadamente lo hacen llegar su reclamo a través de la justicia. A mí me parece que mejor camino que ese no existe. No estamos hablando de una revuelta, no estamos hablando de ninguna manifestación violenta, ni siquiera una movilización de ciudadanos, simplemente de acudir a los tribunales para hacer llegar su voz. Vayamos entonces ahora sí al caso más reciente. Los recursos de amparo que usted presentó para que se le diera una solución habitacional a familias desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo. Este tema lo tratamos hace unos días ya en la tertulia de juristas. Allí surgieron dudas y cuestionamientos. Para empezar, la acción de amparo se presenta luego de que una sentencia judicial de desalojo obligó a esas familias a dejar el predio. El desalojo fue solicitado por el fiscal Diego Pérez, que en marzo logró que la jueza en lo penal, Diabonet Olivera, procesara a 20 personas por el delito de usurpación y robo de energía eléctrica. En la mesa de juristas se planteó si la acción de amparo no contraviene la reglamentación de esta acción, contenida en la ley 16.011, que establece que no se puede presentar un amparo contra un acto jurisdiccional, en este caso una sentencia judicial de desalojo. ¿Qué responde usted? Algunas precisiones. En primer lugar, no se trata de una sentencia de desalojo, porque acá justamente uno de los reproches nuestros es que no hubo juicio de desalojo. Es decir, nosotros tenemos un juicio de desalojo que se tramita ante los juzgados de paz. Acá la empresa titular del inmueble no decidió hacer ese juicio, sino que en lugar de ir a la justicia que es competente en materia de desalojos, lo que hizo fue hacer una denuncia en fiscalía por el delito de usurpación. Lo cual nos lleva a una discusión histórica sobre el delito de usurpación, que no me voy a aburrir ahora, pero que viene de 1889, el primer código, y las críticas que ya en aquel momento Urupeta Goyen hacía a la descripción del delito de usurpación, en el que nuestro legislador se apartó del modelo que copiaba en ese momento, que era el Código Italiano. Pero no, para no entrar en ese debate, lo que hubo no fue una sentencia que ordenara la desocupación. Lo que hubo fue la utilización de los mecanismos del proceso penal por el cual se le dice a una persona, mire, o usted acuerda irse tal fecha o va a la cárcel. Entonces, ante esa disyuntiva, a cualquier persona entre la calle o la cárcel, y la gente elige la calle, no elige la cárcel. Eso puso a algunas familias, por eso se promovieron solamente 4 amparos, a 4 personas específicamente en la situación de inminencia de quedar en situación de calle. La razón por la que nosotros promovimos el amparo fue por esa inminencia de riesgo de quedar en situación de calle, sobre todo en el caso de los juzgados de familia, donde se obtuvieron sentencias favorables, por la situación de los niños vinculados a esas familias que quedaban en situación de calle. Yo escuché la tertulia, muy buena como siempre, y adhiero absolutamente a la opinión de Diego Gamarra en el sentido de que justamente lo que la justicia de familia tuteló fue la inminencia de quedar en situación de calle. La ley de amparo exige que el daño o el riesgo sea actual o inminente. En este caso, lo que demostramos es que el riesgo era inminente. Usted ha visto las reacciones que se han producido. Por ejemplo, el senador Guido Manini Ríos criticó la semana pasada estos fallos judiciales que han obligado al Ministerio de Vivienda a otorgar soluciones habitacionales a familias desalojadas de este asentamiento. Lo hizo hablando en la media hora previa de la sesión del Senado. Allí sostuvo que esas resoluciones son una intromisión del Poder Judicial en las competencias del Poder Ejecutivo. Vamos a escucharlo. No queremos atribuir intencionalidades desestabilizadoras en este fallo, pero claramente esto es lo que ocurrirá con las instituciones del Estado, ya que se afecta a las políticas previstas por quienes fueron elegidos por el pueblo para implementarlas en beneficio de toda la sociedad. El Poder Judicial, con este tipo de sentencias, está asumiendo funciones que competen al gobierno en políticas de vivienda. De algún modo usted ya hizo comentarios en torno
a este debate, por ejemplo, cuando yo le preguntaba por judicialización de la política, etcétera, pero vayamos concretamente a la forma como lo plantea el senador Manini. ¿Qué dice usted? Y bueno, el equilibrio entre los poderes implica recíprocos controles. En este caso, el Poder Judicial está ejerciendo ese rol de contralor de las políticas públicas, en este caso ejecutadas por el Poder Ejecutivo, cuando en el ejercicio de esas políticas públicas se vulneran derechos fundamentales. Ahí el Poder Judicial interviene porque hay una persona que se lo reclama y le dice, no, esto vulnera derechos fundamentales y está por fuera de las competencias del Poder Ejecutivo. Para mí es de los controles más sanos que tiene una democracia, es que el Poder Judicial intervenga. El Poder Judicial, a veces se tiende a pensar que las políticas públicas se ejecutan solamente desde el Poder Ejecutivo. Se ejecutan preponderantemente desde el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial ejecuta políticas públicas constantemente. Y en cuanto al gasto, cada decisión del Poder Judicial que refiere al Estado está interfiriendo en los presupuestos de los ministerios o de órganos públicos. Eso es evidente. Cuando se dicta una condena yo lo veo asiduamente, si usted va a los juzgados de lo contencioso administrativo, se va a dar cuenta que hay expedientes de condenas de millones de pesos o millones de dólares a veces contra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa, todos los ministerios. Y se piensa que con eso no se está interfiriendo en el presupuesto del ministerio que es condenado, pero por supuesto, eso lo hacen cotidianamente los jueces y está bien que lo hagan porque es parte de su rol. Cuando nosotros iniciamos las acciones por medicamentos hace ya unos cuantos años, también se hablaba de estos argumentos apocalípticos sobre la sustentabilidad del sistema de salud y los montos de las condenas y qué pasa si en lugar de 12 amparos como hubo un año, pasamos a tener cientos de amparos. Bueno, en el 2019 tuvimos 500 amparos, en el 2020 tuvimos 400 amparos por medicamentos y no pasó nada. Lo que sí pasó fue que el Ministerio de Salud Pública tuvo que poner 30 millones de dólares más para dar satisfacción a esos ciudadanos que reclamaban y a los que la justicia les daba la razón. Es parte del juego democrático. Lo que usted dice, de algún modo, es que acciones judiciales, o mejor dicho, fallos judiciales presentados a instancias de personas o de empresas o de instituciones ocurren de manera cotidiana y sin embargo no hay alarma, y sí existe alarma, sí existe una polémica especial por estas acciones que se emprenden desde la clínica de litigio estratégico? Absolutamente, y también estoy convencido que a veces a los derechos humanos de la categoría de económicos, sociales y culturales se les hace un examen de impacto presupuestal que no se le hace a ningún otro derecho humano, sobre todo los de las categorías de los derechos civiles y políticos. A nadie se le ocurriría, y está perfecto, y a mí me enorgullece que sea así, pero a nadie se le ocurriría decir, vamos a suspender las elecciones porque tienen un costo monstruoso. O vamos a cerrar el Poder Judicial porque sale carísimo. O vamos a reducir el plantel de la policía porque la seguridad nos está saliendo muy cara. A nadie se le ocurre eso porque estamos hablando de derechos civiles y políticos, y está bien que así sea porque ese es el valor de la democracia. Pero llama la atención que cuando hablamos de los derechos humanos de la segunda categoría, mal llamada segunda categoría, de los económicos, sociales y culturales, como la salud, como la vivienda, se empiecen a pasar toda una serie de exámenes presupuestales o de análisis de costo-efectividad para recién tutelarlos. Es parte de la historia, no solamente una cuestión uruguaya, es parte de la historia de la humanidad en los últimos tiempos, estos avances que han permitido ver que los derechos humanos de esta categoría son derechos, es decir, hay todavía políticos que entienden que cuando dan una vivienda o cuando facilitan un crédito para vivienda son una especie de dádivas de los gobernantes. Bueno, hay ciudadanos que están entendiendo que eso ya no son dádivas de los gobernantes a los que solo se retribuye con el voto, sino que son derechos, y si son derechos son exigibles. Hay mínimos que se pueden reclamar, hay mínimos garantizados por la Constitución y por los tratados de derechos humanos que se deben garantizar. Vayamos a otra parte del debate que apareció también en el discurso de Manini, pero aparece en declaraciones de jerarcas del Ministerio de Vivienda, aparece en observaciones que han hecho otros dirigentes políticos, incluso analistas en la prensa. A la sentencia judicial, la de desalojo, bueno, usted dice que no es sentencia judicial. ¿Cómo la describe técnicamente? A ver, para que yo no repita el error en todo caso. Es un acuerdo. Un acuerdo. Es un acuerdo en el juzgado penal. Ahí está. Al desalojo por acuerdo,
en la justicia penal se llegó luego de que el fiscal Diego Pérez lograra el procesamiento de 20 personas por los delitos de usurpación y robo de energía eléctrica. La pregunta entonces, a partir de la conexión entre estas dos situaciones, la pregunta que apareció es si este fallo, el amparo exitoso que ustedes obtuvieron, al forzar al Estado a dar una vivienda, no está premiando a un deshonesto, a alguien que cometió un delito. ¿Qué dice usted sobre ese argumento? Yo lo que digo es que, y para esto habría que repasar toda la historia del delito de usurpación, yo creo que hay que analizar cada caso de cómo se da la usurpación, porque el delito de usurpación, que es la ocupación, en definitiva, de un bien ajeno, para el Código Civil es una conducta absolutamente ilícita, que incluso con determinadas condiciones puede hacerlo transformar a usted o a mí, al que ocupa, en propietario. ¿Cómo es eso? Sin embargo, ¿Cómo es? Claro, la conducta de ocupar un bien ajeno, si esa ocupación es pacífica, es pública, es con ánimo de dueño, es decir, el que ocupa se construye un ranchito, lo cerca, por el Código Civil, por la Ley de Ordenamiento Territorial más reciente en el tiempo, puede hacer que esa persona sea poseedor de ese inmueble y si es poseedor, con estos requisitos que yo mencionaba, se transforma incluso en propietario por el modo prescripción adquisitiva. Quiere decir que esta misma conducta que el Código Civil define como lícita, porque lo permite hasta ser propietario, transformarse en propietario, el Código Penal la define como ilícita, la define como un delito. Esto es lo que yo un poco mencionaba recién sobre la historia del delito de usurpación. Nosotros tuvimos por primera vez el delito de usurpación en el Código Penal de 1889, donde el legislador, no sabemos por qué razón, se apartó del Código de Rocco, el Código italiano, y cuando describió el delito de usurpación no le puso algunas condicionantes que el Código italiano tenía. Esto motivó una fuerte crítica de Irureta Goyena, que lo llevó a ser el redactor del Código de 1934, donde Irureta Goyena modificó la descripción del delito de usurpación y le sacó el verbo ocupar y lo sustituyó por el verbo invadir. Tan es así que Irureta Goyena entendía que para que el delito de usurpación se diera, tenía que haber violencia. Es decir, tenía que haber violencia en las personas o en las cosas para que el delito de usurpación, para que la ocupación pudiera ser delito de usurpación. En el mismo sentido lo seguía Bayardo, en el entendido de que el delito de usurpación solo se podía cometer de manera colectiva. Bayardo decía, es un delito de masas, es un delito que no se puede cometer de a uno, no existe la usurpación de a uno, porque eso es ocupación con ánimo de posesión, y eso es lo que el Código Civil ampara. Y va de suyo que ni Irureta Goyena era socialista, ni Bayardo pensaban en redistribución de la tierra, ni nada por el estilo, porque estaban incluso identificados con corrientes políticas sumamente contrarias a esto. Eran liberales y veían esta contradicción insalvable entre la ley civil y la ley penal. Eso, de alguna manera, en 1974, con la sanción de la ley de arrendamiento, se corrigió y hubo una práctica que durante muchos años existió en nuestro país, por la cual, cuando alguien quería hacer valer la figura de la usurpación, la ocupación tenía que tener menos de 24 horas. Es decir, los jueces lo que hacían era, le decían, mire, ¿cuándo se produjo la ocupación? ¿Se produjo hace 24 horas? Bueno, entonces sí, hay un delito de usurpación y podemos utilizar el mecanismo del sistema penal para sacar a esa persona. Ahora, si el que está ocupando hace más tiempo que está, mijo, ahí tiene que ir a hacer un juicio civil, tiene que hacer un juicio civil, un juicio de desalojo, un juicio por los carriles que no son la materia penal. Eso estuvo vigente durante mucho tiempo en Uruguay hasta que en el año 2005-2006 hubo un famoso episodio en Punta del Este de la ocupación de un chalet o del jardín de un chalet que generó gran conmoción en Punta del Este y que llevó a que el Parlamento analizara en una ley que se aprobó en 2007 una nueva modificación al delito de usurpación donde se volvió a una redacción de 1889 donde ahí la palabra volvió a ser ocupar, se le sacaron todas las condicionantes al tipo penal. E incluso se estableció un agravante por la cual la usurpación en zonas balnearias está peor considerada desde el punto de vista penal o tiene una consideración más grave para que cometa el delito. Esta contradicción, por eso decía, esta contradicción entre lo civil y lo penal, entre una conducta lícita para el Código Civil y para el Código Penal, y ilícita para el Código Penal, es antiquísima, como vemos. Y es una discusión que Uruguay no ha sabido saldar porque no ha habido una política uniforme en cuanto a esto. Y se ha legislado a veces al golpe de balde sobre determinada situación que genera impacto y terminamos con estas contradicciones. De todos modos, acá hay más elementos, ¿no? El fiscal Diego Pérez investigó la sospecha de que grupos de crimen organizado habían promovido esta instalación irregular de vecinos,
porque buscaban controlar una zona estratégica para realizar actividades ilícitas. O sea que no estaríamos hablando solo de usurpación, sino de otra cosa más grave todavía, ¿no? Bueno, en el caso que nosotros llevamos, estamos hablando solo de usurpación y hurto de energía eléctrica. No hay ninguna acusación a ninguna de las 56 familias que nosotros patrocinamos, a las que llevamos a Naciones Unidas a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no tienen ningún antecedente ni han sido pedidas su formalización por ningún otro delito que no sea la usurpación y el hurto de energía eléctrica. Yo, en un asentamiento donde hay 700 personas, no puedo decir ni afirmar de ninguna manera que no se cometan delitos o que no haya personas que cometen delitos, como seguramente la habrá en cualquier porción de barrio de Montevideo si yo tomo 700 personas. Sí, pero a ver... Lo cierto es que la usurpación estuvo de por medio y entonces lo que se plantea es que más bien tendría que haber una condena social, en fin, a quienes procedieron de esa manera. Esa es una de las objeciones que planteaba, por ejemplo, Manini, ¿no? Yo creo que hay que analizar cada usurpación, no se puede generalizar. Si estamos hablando de la ocupación de terrenos de manera organizada para después venderlos, bueno, eso es una situación absolutamente reprobable. Ahora, si a lo que llegamos es a la situación de familias que fueron desalojadas, que se quedaron sin casa, que tienen hijos a cargo, que no tienen trabajo y que antes de dormir en la calle, que también ha sido definido como delito en Uruguay, otro retroceso en materia de derechos humanos, pero bueno, si esas familias que no tienen dónde dormir ocupan una tierra que está desocupada y se hacen un ranchito de lata para dormir ahí, me parece que no es asimilable a esas ocupaciones que se dan con retroexcavadoras, que cierran, que lotean y que después venden los terrenos irregularmente. Son cosas bien distintas. Hay que por eso analizar las causas en las que alguien ocupa. ¿Por qué ocupa? ¿Cómo llegó a esta situación? Detrás de eso no hay una falta, una ausencia del Estado en tutelar derechos fundamentales. De todas maneras, nosotros en el proceso de nuevo comienzo, nosotros jamás discutimos el derecho del titular de la empresa propietaria de ese inmueble, más allá de que lo tenga improductivo, que hace 40 años no haga nada, jamás discutimos el derecho a recuperar el inmueble. Lo que decíamos es, incluso no discutimos que el Estado tutele ese derecho de propiedad y establezca procedimientos para que el propietario recupere su padrón. Lo que decíamos que la consecuencia de tutelar ese derecho no puede generar un daño colateral que signifique niños viviendo en la calle o durmiendo en la calle. Eso es Cuando usted se refiere a la consecuencia de la tutela de ese derecho del propietario, la consecuencia es ese acuerdo judicial que derivó en un desalojo con plazos perentorios. ¿A eso se refiere? Claro. La consecuencia puede ser por distintos caminos. A mí me hubiera gustado que el camino hubiera sido un juicio civil donde el propietario reivindica su derecho a la propiedad, los ocupantes se defienden como pueden y seguramente pierdan porque en un juicio de reivindicación gana el propietario. Pero bueno, en este caso tenemos esta desviación que es la utilización del delito de usurpación a través de una denuncia en fiscalía que persigue el mismo objetivo, en definitiva recuperar el bien. Yo no me opongo a que el propietario recupere el bien, me parece perfecto. Ahora, cuando el Estado da mecanismos para que eso ocurra, no puede dejar como daños colaterales familias vulnerables durmiendo en la calle. Ese no puede ser el resultado, hay que buscar otra solución, tiene que aparecer algo más. Por eso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le pidió a Uruguay que tomara medidas respecto a esto. No le dijo, usted no está bien que el propietario recupere el bien. No, en absoluto. Lo que le dijo es, tiene que tener un protocolo que le permita evitar estos daños colaterales. Uruguay hizo oídos sordos a todas las recomendaciones de Naciones Unidas, si no, no hubiéramos llegado al juicio de amparo. Ahora me gustaría preguntarle por ese otro camino que ustedes siguieron también, el de Naciones Unidas, pero vuelvo sobre la polémica más política, digamos. Entendido lo que usted señala, el problema que ustedes quieren atacar o que quisieron atacar con estas acciones de amparo fue el hecho de que ese acuerdo judicial que terminaba en un desalojo fuera con un plazo brevísimo y sin una solución de vivienda alternativa para esta familia que tenía hijos chicos, ¿no? Esa es la sustancia del asunto. De todos modos, se ha señalado dar soluciones habitacionales a estas personas implica sacárselas a otras que, entre comillas, no cometieron ningún delito previo, otras que hace tiempo están esperando, habiendo cumplido con los trámites correspondientes. Sobre ese dilema, ¿qué responde usted? Bueno, en primer lugar, sacarle a otros para darle a estos es una decisión que tomó el Ministerio de Vivienda. No, nosotros nunca reclamamos que le sacaran a nadie. Es más, a tal punto es así que en el primer caso se le eximió una vivienda. En los otros dos casos que resultaron exitosos se le otorgó un subsidio de alquiler, o sea que no había que sacarle la casa a nadie
para cumplir con esta sentencia. Por otro lado, lo que está demostrando el Poder Judicial es que, en definitiva, hay políticas públicas cuya consecuencia es dejar a gente sin lo más mínimo. Es decir, estamos hablando, porque a veces se pierde un poco la perspectiva, estamos hablando de familias con niños que viven en casas de cartón o de chapa, que se llueven, que no tienen baño, que no tienen agua, o sea, condiciones infrahumanas que Uruguay no merece. A esas cuestiones urgentes se debe dar respuesta, y lo que se demostró en los juicios es que el Ministerio de Vivienda no tiene, al día de hoy, no tiene ninguna propuesta que ampare a estas familias. Tiene un montón de planes, ninguno para este tipo de personas. Es decir, ¿ninguno para qué tipo de personas, perdón? Para las familias por las que hicimos los amparos, las familias que hicimos los amparos, surge de las declaraciones del propio Ministerio, no encuadran en ninguno de los planes de emergencia del Ministerio de Vivienda. Ahí se está denunciando una falla de las políticas públicas que vulnera derechos y que debe ser corregida. Creo que se interpretan mal las señales. Lo que debía hacer el Ministerio de Vivienda era, bueno, evidentemente nuestros planes no están dando cobertura a una porción de la población, debemos ver cómo es esa porción, cómo se puede dar cobertura, porque la consecuencia de un Ministerio de Vivienda, del accionar de un Ministerio de Vivienda no puede ser esta. Mire, por ejemplo, lo que dice el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch. La razón que se esgrime en esa acción de amparo son los derechos de los niños frente a un desalojo. En un futuro, entonces, todos los desalojos que tengan niños podrán reclamar lo mismo. Por eso es muy difícil predecir una norma presupuestal para eso, es muy difícil. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, no es el hecho de que tengan niños, es una simplificación ridícula decir que solo porque tengan niños va a haber. De todas maneras, en los juzgados de paz, donde se tramitan los desalojos, que nosotros atendemos habitualmente, ya no en la clínica, en el consultorio jurídico, porque vienen las familias o las personas con sus cedulones de desalojo y de lanzamiento, por supuesto que se esgrimen desde hace muchísimos años para pedir prórrogas, se esgrimen que hay niños, por supuesto. Y los jueces de paz dan prórrogas porque hay niños, por supuesto, para evitar que esos niños queden en la calle. Y lo que se busca en ese lapso, cuando se da una prórroga de 120 días en un lanzamiento, lo que se busca es buscar una solución definitiva, que no del día a la mañana queden sin nada. Así funciona. Sí, es así. Doctor Sereta, intercalo, antes de llegar al final con algunas preguntas más, intercalo el otro tipo de acción que ustedes llevaron adelante. Me gustaría que nos detuviéramos en el camino que recorrieron en relación con Naciones Unidas. Lo vemos enseguida, si le parece. La Clínica de Litigio Estratégico, usted al frente, llevó este caso al Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas. Ya lo mencionó al pasar recién. ¿Podemos explicar en primer lugar qué es este comité? Porque estamos hablando de una institución relativamente reciente, del año 2008, ¿no? Sí, el comité es un órgano de Naciones Unidas que atiende, entre otras cosas, tiene una doble función, realiza un control, digamos, de cumplimiento de los estándares y los tratados internacionales que los países han ratificado por medio de un examen periódico. Qué bueno es decir, en este tema vivienda, Uruguay ha tenido observaciones en los últimos exámenes periódicos por estas mismas causas por las que nosotros estamos reclamando ahora y que no han sido atendidas por los distintos gobiernos que fueron pasando. Pero además de ese control regular periódico, los comités atienden quejas individuales. A partir del año 2013, en que resultó ratificado el protocolo facultativo del comité, se pueden llevar casos individuales al comité para que el comité los analice y realice un dictamen. Para que ese protocolo entrara en vigencia se necesitaban 10 votos en Naciones Unidas y el voto número 10 es el que lo hace entrar en vigencia, que curiosamente fue el voto de Uruguay. Quiere decir que Uruguay fue el país que decidió que el protocolo facultativo entrara en vigencia y que se pudieran hacer quejas individuales. De alguna manera nosotros estrenamos ese protocolo facultativo llevando un caso de Uruguay al comité y pidiéndole que se pronunciara no solamente sobre el tema del derecho a la vivienda en Uruguay, sino que estableciera una medida provisional, como se denomina en la jerga del comité, que es un adelantamiento del resultado mientras analiza el caso, pidiendo algo urgente por el daño que puede ocurrir. Y en este caso el comité le pidió a Uruguay que tomara alguna de estas dos medidas, o que suspendiera los desalojos en el asentamiento, o que diera viviendas de emergencia, aunque fuera, mientras procedía a desalojar en cumplimiento de la tutela del derecho a la propiedad de ese inmueble. Ninguna de esas dos medidas fueron atendidas por el gobierno uruguayo e incluso el comité pidió que por lo menos se estableciera una mesa de negociación, se planificara un realojo de esas personas con tiempo
Nada de eso fue escuchado por el Estado uruguayo y bueno, eso después terminó en que siguiéramos adelante con los amparos. Pero ahí está, fueron dos caminos en paralelo. No fueron en paralelo. Nosotros cuando llegamos al asentamiento, yo la verdad que cuando llegué al asentamiento allá por diciembre del año pasado, pensé encontrarme con un juicio de desalojo donde íbamos a pedir prórroga, como decía recién, lo habitual en los juicios de desalojo, y me encontré con que en realidad no había ningún juicio, lo que había era una denuncia penal. Y ahí nos enfrentábamos, me acuerdo, se venía la primera fecha para que ellos se fueran, era el 2 de enero. Nosotros teníamos la feria judicial, no era posible plantear acciones judiciales internas en ese momento. Bueno, ahí se nos ocurrió la idea de estrenar el protocolo facultativo yendo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que también ha sido un viejo anhelo de la clínica desde su creación. Con el doctor Uriarte siempre soñamos en que los pobres también pudieran llegar a Ginebra a plantear sus reclamos. Y bueno, lo pudimos concretar a propósito de esta situación de nuevo. Así que fueron por el camino internacional porque en Uruguay estábamos en feria judicial. Intentaron primero esa alternativa, que usted decía fue el estreno por parte de Uruguay de estos procedimientos, de este camino. Sí, hasta el punto que cuando salió la resolución del comité, llegó a Cancillería a través de la misión oficial de Uruguay y mucho no se sabía qué hacer porque no había ningún protocolo sobre cómo actuar con las notificaciones que llegaban del comité, ¿no? Ajá. Ahora, justamente, bueno, capaz que porque es tan nuevo, también hay una discusión allí, ¿no? En la mesa de juristas, cuando abordamos este asunto, el doctor Óscar Sarlo señalaba, es cierto que Uruguay ratificó ese pacto, pero es un acuerdo elaborado por países del primer mundo. Una sociedad como la uruguaya no lo puede poner en práctica porque las exigencias son demasiado altas, son casi que inaplicables. El doctor Sarlo sostenía que antes de ratificar pactos como estos, Uruguay debería llegar a un acuerdo interno sobre aspectos básicos que no pueden faltarle a nadie de ninguna forma, como por ejemplo la vivienda. A partir de lo que señalaba el doctor Sarlo entonces, se podría pensar que ustedes aprovecharon, entre comillas, un error político, o sea, la costumbre de muchos países como Uruguay de ratificar pactos internacionales pese a que no están dadas las condiciones para aplicarlos. ¿Qué dice? Yo creo que si ratificar pactos implica comprometerse a tutelar los derechos de los más vulnerables, lejos de ser un error, es un acierto. Es cierto que después es un compromiso, pero bueno, a mí me gusta que los políticos y que el sistema político asuma esos compromisos, no que los evada. No, pero es interesante este punto de polémica, porque pasa incluso en el Parlamento que se votan leyes cuya aplicabilidad es muy discutible. Por ejemplo, porque no hay presupuesto para llevar a cabo lo que en ellas está establecido, ¿no? Acá estaríamos hablando de algo similar con pactos internacionales. Es cierto que Uruguay es una especie de ratificador serial, pero Ratificador serial. Pero en definitiva no significa otra cosa que comprometerse a respetar y tutelar derechos humanos. O sea que a mí eso me parece bárbaro. Después, ¿cómo se afronta el costo económico que tiene la tutela de esos derechos? Bueno, es una cuestión que el sistema político tiene que resolver. Yo no puedo poner impuestos, yo no puedo establecer... Usted se sonríe cuando... Usted se sonríe. Yo le estoy mirando a usted a través de esta videollamada mientras hacemos la entrevista y en estas respuestas usted está sonriendo. Efectivamente, como que hay, no sé, una forma de proceder inmadura o algo por el estilo de los gobernantes de nuestro país. No se valora las consecuencias que tiene efectivamente un voto en un organismo internacional. No, la verdad que sería un atrevido si dijera que no se valora, porque yo eso no lo desconozco. A mí, el que Uruguay ratifique, vuelvo a decir, me parece que está bien, y lo que sí tiene que hacer es después tomar las medidas para cumplir con esas obligaciones que asume. No siempre se hace. Cuando asumimos obligaciones, tenemos que después afrontarlas. Y no siempre se hace. Y no siempre se hace, y cuando no se hace, las personas, los titulares de esos derechos, como ya no son dádivas, como yo decía, de los gobernantes, sino que son derechos, los gobernados tienen derecho a reclamarlos. Ahora sí, para ir redondeando la entrevista, doctor Sereta, ¿en qué situación están estos amparos que ustedes presentaron? ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy? En el caso de los 3 amparos de familia, la primera familia, el Ministerio de Vivienda cumplió incluso
con la sentencia de primera instancia y le otorgó una vivienda. Esa familia ya está mudada, ya está en su nueva casa. Respecto a las segundas 2 familias, el Ministerio ahora propuso, luego de no haber cumplido, nosotros les intimamos, etcétera, presentó una resolución de la ministra por el cual otorga un subsidio de alquiler de 12 UR por mes a estas familias. Y bueno, nosotros estamos analizando ese documento. Yo entiendo que el derecho a la vivienda no es el derecho a ser propietario de una vivienda. El derecho a la vivienda es el derecho a tener un vínculo estable y seguro con un inmueble que reúna condiciones dignas. No necesariamente esto se satisface mediante el título de propiedad o el derecho de propiedad, así que perfectamente puede ser aceptadas soluciones que no sean otorgar una vivienda en propiedad o en usufructo exclusivo. Esa es una precisión importante. No estamos hablando necesariamente de la posesión de una vivienda. Estamos hablando de un vínculo, o sea, el derecho a la vivienda, eso es importante aclarar, el derecho a la vivienda se satisface de distintas maneras. Nosotros tenemos como una desviación, no sé si es desde el momento que se estatizó el banco hipotecario, cuándo fue que empezamos a relacionar exclusivamente tutela del derecho a la vivienda con ser propietario de una casa o de un apartamento. Eso no es así. Aquel que paga un alquiler y puede hacerlo, está dando satisfacción a su derecho a la vivienda. Aquel que es usuario o es socio cooperativista está dando satisfacción al derecho a la vivienda. Aquel que recibe un subsidio para pagar un alquiler está dando satisfacción al derecho a la vivienda. Lo que se exige en términos internacionales y nacionales es que el derecho a la vivienda es un vínculo estable, es un vínculo seguro, no es un refugio, no es un campamento. Es un lugar donde yo puedo... la vivienda es el lugar donde se satisfacen los derechos humanos más esenciales. Es tener una seguridad en la tenencia, nada más que eso. Pero puede perfectamente ser a través de un subsidio de arrendamiento. Bueno, yo le preguntaba en qué están entonces estos casos. Usted me describía el estado de 3 de ellos. 3 de ellos. El cuarto caso, que fue un caso que no pudimos presentar en los juzgados de familia porque se trataba de una persona sola, de un adulto solo. Entonces no había riesgo en la situación de niños ni de familias, por lo tanto no era competente el juzgado de familia. Ese caso se llevó al juzgado de lo contencioso administrativo. Ahí tuvimos una sentencia contraria, nosotros apelamos y el Tribunal de Apelaciones confirmó esa sentencia contraria, razón por la cual a esa persona no le pudimos dar respuesta y tuvo que abandonar el asentamiento y no sé en qué situación está ahora, la verdad. No se sabe en qué situación está. Bueno, lo último, doctor Sereta, esta estrategia de presentar recursos de amparo, ¿qué aporta a la solución del problema de fondo? Concretamente, teniendo en cuenta los objetivos que ustedes se han planteado desde la Clínica de Litigio Estratégico, ¿es factible pensar que se va a solucionar el problema de la vivienda mediante estas resoluciones judiciales relativas a personas que ocupan terrenos? Y bueno, al momento ya aportó, no quiero decir exclusivamente, pero contribuyó a que aparecieran 2 proyectos de ley. El Parlamento tiene hoy 2 proyectos de ley sobre este tema. Uh-huh. Eso es algo. La sociedad, estamos hoy acá reunidos discutiendo esto. Si no hubiera pasado esto, tal vez no estuviéramos discutiendo la problemática de la vivienda o no tuviéramos tan presente el tema de los asentamientos en esta situación de pandemia. Se lo preguntaba teniendo en cuenta que en otros países, por ejemplo Sudáfrica, donde hubo casos similares, la justicia al resolver intima al Estado a desarrollar un plan de vivienda genérico y no solo para el caso particular. No, bueno, si nosotros hubiéramos tenido acá, nosotros nos escandalizamos por 3 sentencias de amparo, si nosotros hubiéramos tenido acá el caso Sudáfrica, bueno, no sé qué hubiera pasado, pero sería una revolución para el sistema político. La Corte Constitucional Sudafricana es una corte muy moderna, con posiciones... si a nosotros nos llama la atención 3 sentencias de amparo, 3 familias, imagínense lo que hubiera sido el caso sudafricano. De todas maneras, yo no comparto 100% la estrategia del caso sudafricano, porque a veces soluciones tan mágicas, tan grandes, que sustituyen en tanto a las políticas públicas, son después inejecutables, y eso termina siendo un boomerang para los titulares de los derechos, para las personas de carne y hueso. Para ustedes en la clínica es suficiente el debate que se abre, incluso teniendo en cuenta que hasta tiene, como ha tenido en este caso, derivaciones parlamentarias. Y somos esencialmente uruguayos y por lo tanto prudentes. Se nos ha criticado por eso. ¿Por qué no hacen una acción que sea colectiva? ¿Por qué no hacen por todo el asentamiento? ¿Por qué no hacen por todos los asentamientos de Montevideo? ¿Por qué no hacen por todos los asentamientos del Uruguay? Eso en realidad es la receta sudafricana. No sé, creo que nosotros también tenemos la idiosincrasia uruguaya de tratar de ir
a paso lento pero seguro, de bueno, no desafiar demasiado algunas cosas. Sabemos en que hay temas en que generamos causas con empatía y causas que no tienen la misma empatía. Cuando nosotros empezamos con las causas de medicamentos, en general sabíamos que había una empatía especial respecto a esa situación, la que no tienen, por ejemplo, los privados de libertad, cuando hicimos acciones relativas a privados de libertad, y las que muchas veces no tienen las causas que, de alguna manera, aunque sea indirectamente, desafían el derecho a la propiedad. Doctor Juan Sereta, docente en el Consultorio Jurídico y en la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y las respuestas a todas estas preguntas. No, el agradecido soy yo. Volvemos a conversar en cualquier momento. ¿Cómo no? Ya volvemos, vamos en busca de la tertulia de este martes.